Hola todo el mundo, bienvenidos a Crónicas de un Debray Anunciado. Soy Diego, soy escritor. Como siempre aquí hablamos de historias, narrativas, tropos, es cosas divertidas porque nos molesta mucho el analfabetismo mediático y literario. Am, si les gusta todo esto, ya saben la rutina. Denle like al stream, comenten, únanse al canal, todo, apaciguen al algoritmo que rige todas nuestras vidas. Bien, hoy, hoy el tema va a ser un poquito difícil, un poquito distinto. Hace unos streams, ya que ya llovió, hablé del horror, del género del horror y por qué trasciende, por qué es tan popular. Hoy voy a hablar de la longevidad de dos monstruos asociados con este género, sobre el hombre lobo y el vampiro. Así que primero voy a hablar del un poco el más sencillo porque hasta cierto punto es el que menos ha cambiado, que es el licántropo, el hombre lobo, en metáfora, en un segundo, en metáfora, en lo que significa, en lo que simboliza. Y luego voy a hablar del más complejo, al que se le debe, y el más longevo de todos, que es el vampiro, pasando un poco con qué significaba, especialmente en la época victoriana y con la figura de Drácula hacia adelante. Dicho eso, comencemos. Espérenme, también necesito conectar cosas. Así que, primero lo primero. ¿Por qué estas dos? ¿Qué son esas figuras? ¿Por qué están asociadas con el género del horror? Pues hay monstruos clásicos en la literatura y en el inconsciente colectivo. Uno de esos es el hombre lobo y el vampiro. En tiempos modernos a veces se ponen uno en contra del otro, son enemigos o en ciertos casos son aliados, con los vampiros siendo controlando de alguna manera a los hombres lobo. Son figuras muy populares, son figuras que simbolizan mucho y usualmente tienen que ver con ciertas explicaciones de tendencias o psicológicas o naturales o sociales. ¿A qué voy? Iniciemos con el hombre lobo. El hombre lobo siempre ha sido... es una figura compleja, es una figura que, aunque el mito hoy en día tiene muchas variaciones, muchas explicaciones, tiene mucho, originalmente no era de esas cosas que se podían explicar sencillamente. ¿Por qué? Y hay confusión, porque si vemos lo más antiguo de un hombre lobo, no sabemos cuándo empezó el garú, cuándo empezó el licántropo, o cómo llegamos a eso. No, corrección, sí sabemos cómo llegamos a eso. Originalmente, el hombre lobo era una persona que se convertía en lobo, en un animal, ya sea por castigo de los dioses o por un ritual. Usualmente en ciertos folclores tenían que pasar así ciertos años de vida antes de regresar a la sociedad, o si era castigo de los dioses, había dos sabores, por así decirlo, de maldición, en los que se convertían cada noche o los que podían en alguna manera convertirse en voluntad, los que hacían un trato con Circe o con otro tipo de eventos. Desde el inicio vemos que es algo que tiene que ver con un rechazo a la sociedad, que tiene que ver algo con un regreso a la naturaleza o con un castigo divino. En el origen siempre desde estas épocas mitológicas tenía este dejo trágico en el que es algo malo, en el que es algo que se impone sobre los otros usualmente, o en dado que sea una práctica cultural es algo que se acepta. El hombre lobo siempre ha caminado en este como ocaso entre civilización y salvajismo. Y no fue sino hasta la época victoriana, un poquito después, donde se empezó a codificar mejor, donde ya se había codificado mejor lo que conocemos. Lo que conocemos como el hombre lobo en esas épocas es alguien es atacado por otro hombre lobo, es infectado y cada luna llena se convierte en este animal violento que busca sangre y que durante toda la luna llena. Hay versiones del mito, versiones de la historia en el que se convierte en un lobo y simplemente es un animal salvaje. Y hay otras en donde es una mezcla de ambas, en donde es este ente físicamente muy fuerte, muy poderoso, muy salvaje, con el ingenio de un hombre pero con el salvajismo de un animal.
Y aquí es donde entramos en la codificación moderna del hombre lobo, el simbolismo moderno, que es una falta de civilización, un rechazo a la sociedad, es el salvajismo inherente dentro del hombre o la potencia que cada ser humano, o el hombre, porque son las historias, y porque es la vida real, el salvajismo y la capacidad de violencia que existe dentro de cada ser humano, que por una maldición sale sin nuestra voluntad, se pierde la civilización, se pierde la mente civilizada o coherente y solo queda la bestia. Esta simbología del hombre lobo le da una tragedia que otros monstruos no tienen. ¿Por qué? Porque es algo involuntario, porque es algo que una vez que te ataca y te infecta como una enfermedad, como un virus, es algo que no puedes controlar. Aunque hay ciertos mitos donde ciertas plantas pueden evitar o pueden calmar al hombre lobo, es una enfermedad crónica, es algo que el afectado, el licántropo, tiene que lidiar constantemente con. Esto también ha prestado más adelante en donde hay escritores, a veces bueno y a veces malo, que intentan poner como si la licantropía fuera una analogía al VIH, lo cual es una analogía falible porque los que tienen VIH no solo son afectados una vez la luna llena, y aunque sí hay un estigma social entre los que tienen SIDA o VIH, el hombre lobo, el estigma social es algo que no pueden controlar, es algo que los vuelve peligrosos, no es algo que los está matando lentamente y los está consumiendo. Y no creo que es un uno a uno inteligente o sabio comparar la licantropía con el VIH. Aunque hay una serie que lo hace muy bien, que es Fantasy High de Dimension 20, donde si lo ponen análogo, pues siempre tienen que estar tomando algo, siempre tienen que estar medicados, pero funcionan dentro de la sociedad, simplemente es un miembro de la sociedad más. No es alguien de, oh, es un hombre lobo, es el demonio encarnado, no. En la época victoriana esto era una lectura válida, porque, espérenme, pues por las represiones, sociales que habían, donde algo que era el salvajismo de la humanidad podría ser algo tan grave como asesinato o canibalismo, que también podría ser algo equivalente a, pues simplemente era gay, y como era la sociedad victoriana, pues estaban más reprimidos que nada. Así que el hombre lobo nunca ha sido, aunque sí tiene esta connotación de irse en contra de la sociedad, en contra de lo establecido, nunca ha sido una figura tan bien definida por lo que representa, sino por lo que lo rodea. Una vez que se popularizó el que es una bestia, pues empezaron a poner debilidades. La más popular es las balas de plata, la plata. No sé de dónde viene la plata, a veces también se le comparte con los vampiros como debilidad, o a veces es exclusiva para el hombre lobo. A veces las balas normales lo pueden matar como un hombre lobo americano en Londres, o a veces no tiene que ser esta arma de plata con esta flor en particular durante tal momento y ahí está vulnerable. Está Wolfsbane, que es una planta que también en teoría puede rechazar al hombre lobo o puede negar o puede calmar los efectos de la transformación. Y también pues ha cambiado en donde a veces los hombres lobos tienen control total sobre su transformación, donde a veces hay diferentes etapas de la transformación, como en World of Darkness, en donde es una semi-transformación, una transformación en una bestia enorme, en un lobo, y cada una presenta sus riesgos o presenta sus fortalezas. Es una figura muy interesante el hombre lobo, pero es muy sencilla y al mismo tiempo no. Por como todo el mundo se es hombre que se ataca, luna llena, debilidad en plata, estas tres cosas lo han mantenido muy constante a lo largo de los siglos y con poca variación. Pero con esta poca variación no se ha podido definir bien. Lo que se varía cambia mucho el estatus de tragedia, de es algo natural, o que a veces hasta se creía en la época victoriana, cuando se popularizó mucho más al hombre lobo, en que mientras estaban transformados o mientras estaban infectados, su alma estaba maldita, se iba a ir al infierno.
nada más por ser un hombre lobo. Entonces, también podría considerarse que el hombre lobo es algo en contra del puritanismo religioso o es algo anticatólico en sentido de que pues mientras estás transformado en una bestia tu alma está maldita, lo cual abre cuestiones, pero ¿por qué? Si tú no te puedes controlar cuando estás transformado, ¿por qué tu alma está maldita? ¿Por qué existe esta propiedad transitiva entre lo que haces cuando no estás bien de la cabeza o transformado en cuando sí lo estás? Lo cual también es algo que luego se le pasa un poco de las criaturas tipo Jekyll y Hyde o Hulk, etcétera, etcétera, etcétera. En conclusión con el hombre lobo, creo que podríamos decir que es una figura transitiva, es una figura efímera que no está que existe en este estado superimpuesto entre bien definido con granito en sus reglas, en lo que hace, en lo que significa y en las variaciones que presenta. Y al mismo tiempo es más como esta neblina, es más como una idea de que si sigue ciertas reglas o si sigue ciertos tropos es un hombre lobo. Y ambas lecturas son válidas. Lo más importante es que tiene que ver algo con un lobo, una transformación y una transformación, porque como ya lo vimos, hasta eso la cordura se puede ir o se puede quedar, puede ser una maldición o puede ser algo cultural. Hay diferentes etapas o hay solo una, estás maldito o no, eres un esclavo o no de otras razas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual nos lleva a sorprendentemente la más complicada pero la más fácil de seguir, que es un vampiro. Ahora, no voy a decir un vampiro, no voy a hablar de un vampiro antes de Drácula porque mi conocimiento o lo que cristalizó Drácula, porque mi conocimiento no es tan amplio. Sé que hay versiones folclóricas, los Strigoi y otras criaturas, pero un vampiro sí es más fácil de definir. Es un ente que es un ente nocturno que caza humanos, que se alimenta de la sangre y que tiene ciertos poderes sobrenaturales relacionados con los murciélagos, con la noche, con dominar otras personas. Y otro de los lados es la dificultad puede ser no tiene un reflejo, necesita permiso para entrar a una casa, no puede cruzar un río agua corriendo, iconografía religiosa lo lastima, a veces la plata, obviamente el sol es su más grande debilidad. Todas estas reglas, aunque unas han ido desapareciendo a lo largo, como que no puede cruzar un río corriendo, que necesita descansar en la tierra en donde nació, en donde se convirtió, siempre han estado presentes. Es una figura mucho más establecida en qué puede y qué no puede hacer. Gracias a Drácula, gracias al libro de Bram Stoker, porque como se ha convertido en parte del zeitgeist cultural, lo que nos presenta Bram Stoker es lo que se convirtió en la línea base de los vampiros. Por ejemplo, sabemos que pueden dominar a una persona, que tiene ciertos poder, un cierto control sobre otros, que necesitan tomar tu sangre y darte de tu sangre para que tú te conviertas en uno, que pueden hablar con los animales, que tienen cierto control sobre el ambiente. Esto a veces se traduce en que se pueden convertir en neblina o en otros animales, y que las únicas debilidades que tiene es una estaca en el corazón o, o el ajo, que tiene ciertas propiedades que repele al vampiro. No me acuerdo si en Drácula la iconografía religiosa era particularmente efectiva. Según yo no tanto, según yo eso vino después. Y tampoco que necesitan sangre para mantenerse jóvenes, etéreos y bellos. Y no aguantan el sol y un vampiro no se llevan, o necesitan dormir o estar en este estado de torpor, o simplemente se queman y se mueren. Y esto es a una lectura que lleva más allá de Drácula, o a la que se prestó mucho Drácula, que es que un vampiro es una enfermedad de transmisión sanguínea. Es un virus que entra en la sangre y que la anemia, que es la palidez, ciertos alimentos, pues a los anémicos les causan reacciones y les causan efectos fuertes. Lo de los reflejos sí según yo, tiene que ver que como los espejos
es un reflejo de la persona y estos entes ya no son persona o perdieron su humanidad, ya no se reflejan o perdieron su contacto con el mundo real. O al mismo tiempo es porque muchos espejos estaban sobre base de plata y como no aparecían, pues la plata de seguro era una debilidad. Y todo lo demás simplemente fue para crear un personaje antagónico. Pero sí, originalmente un vampiro, la lectura era una transmisión, era una enfermedad. Era algo que una vez que se te infectaba, un poco como el hombre lobo, se iba esparciendo. La diferencia es que el hombre lobo tiene connotaciones más de como quiebres esquizoides o pérdidas de la facultad mental, cuando el vampiro es algo muy... es algo... ¿cómo decirlo? Es la única manera que existe en. Y es algo que sucede en la sociedad, es algo que sucede por debajo. No es algo que sucede en el salvajismo. No es algo que sucede que tú estás fuera. Es algo que el salvajismo llegó a la ciudad, que está dentro, que está corrompiendo la ciudad o el organismo. Es algo que infecta, que se esparce. También hay una lectura que no sé si fue intencionada por Bram Stoker, pero un vampiro también es una crítica a la nobleza, es una crítica a la alta sociedad. Porque Drácula es un conde, es rico, está educado, pero al mismo tiempo se alimenta de los pobres, consume a los pobres, los mantiene esclavizados, los mantiene sometidos. Lo que busca es generar más poder y derribar lo que a él no le gustaba. O sea, un vampiro también puede tener esta lectura de cómo la alta sociedad no le importa nada más que solo la alta sociedad y que son parásitos que se alimentan de otras personas. Y la longevidad del vampiro, aparte de que es el que tiene como un libro al que podemos decir, este es el libro en donde los vampiros están como están, que son Drácula, Entrevista con el vampiro, todo lo de Anne Rice y The Lost Boys, que han sido las grandes modificaciones, y hasta cierto punto Twilight, pero ahorita llegamos a eso. La figura del vampiro ha ido cambiando constantemente en cómo se presenta ante la sociedad. Ante un inicio era una enfermedad, el vampiro estaba asociado con la enfermedad. Una vez que se vino la penicilina, pues ese aspecto del vampiro empezó a perder filo, empezó a perder garra o colmillo, por así decirlo. Y empezamos a ver diferentes tipos de vampiro, diferentes tipos de orígenes. El vampiro es alguien que rechaza la creación de Dios, así que obtiene poderes del diablo, por así decirlo. El vampiro también puede ser bueno, también puede haber vampiros buenos que pelean para proteger a la humanidad o mantenerla mínimo a un nivel en el que no haya un colapso y pues los vampiros pierdan su alimento. A veces pueden ser a veces pueden ser heroicos, a veces pueden hasta ser medio vampiros. Un vampir, que es cuando a una madre es infectada por vampirismo mientras el hijo está en el feto y cuando el niño está en el feto, cuando el feto está en la madre y cuando el niño nace mitad humano y mitad vampiro. Y es como todos los poderes y ninguna de las debilidades y usualmente pelean por el bien y para proteger a los humanos. Hay veces donde el vampirismo es un virus, como en The Strain, que está recuperando la parte de una enfermedad. Simplemente es un virus contra el que no podemos. Esta etapa de enfermedad ha fluctuado a veces donde, pues no es una enfermedad de transmisión sanguínea, pero puede ser un virus extraño, porque ya tenemos más de virus, y que algo te permita hacer así, pues no puede ser normal, o puede ser algo más fantasioso, o puede ser algo más explicable, o más bien no explicable, pero sí justificable porque ya los queremos hacer buenos. Y la figura del vampiro pasó de ser altamente monstruosa a ser más complicada, a ser simplemente un miembro más de la sociedad, o algo que puede ser tanto malvado como bueno dependiendo de la persona. Por ejemplo, veamos en Vampire the Masquerade The World of Darkness, donde tu vampiro puede ser o puede abrazar la bestia interna y convertirse en una amenaza, o puede seguir las reglas de esta sociedad secreta y alimentarse, aunque no vivas bien, pero vives con cierta seguridad y no eres un monstruo, simplemente estás peleando para seguir afianzado, seguir con cierta humanidad. Si el hombre lobo es la bestia que tenemos dentro, el vampiro no es tan distinto, también es la bestia que tenemos dentro, pero el vampiro siempre va a tener esta connotación de maldad. ¿Por qué? Por esta connotación aristocrática de que el hombre lobo sí es un monstruo, es salvaje, pero el vampiro es cruel, el vampiro es frío, es meticuloso, el vampiro es sádico,
El vampiro no es solo el animal que tenemos dentro, es la maldad que tenemos dentro. Y por eso, como figura antagónica, siempre ha sido popular y ha sido la más popular. Lo cual me lleva a, por fin, hablar de Twilight. ¿Y qué se puede decir de Twilight que no se ha dicho de antes? Que no son vampiros, son hadas porque brillan. Créanme, de todo lo que se pueden quejar de Twilight, esa representación de vampiros es lo menor. Les puedo decir de que se pueden quejar de Twilight, que los Cullen, los principales, pelearon del lado de los estados sureños durante la guerra civil, eran confederados, así que eso los vuelve automáticamente racistas. Que Edward Cullen lleva cientos de años pretendiendo ser un estudiante de secundaria y se enamora de un adolescente, así que no solo es racista, sino también es pederasta. Que es controlador, es manipulador, es celoso, que Bella Swan como personaje es inútil, no hace nada y solo espera que la rescaten. Hay muchas cosas que se pueden quejar de Twilight y no solo que sus vampiros brillan. Pero Twilight sí no le quitó los colmillos al vampiro porque esta figura de vampiros como protagonistas ya venían desde antes. No nos vayamos tan lejos. Está Alucard, el hijo de Drácula en Castlevania, y está Blade en Marvel Comics, aunque sí son vampiros y son mitad humanos y mitad vampiros, son básicamente la excusa de que puedas tener un vampiro protagónico. Y la longevidad que han tenido estas dos figuras es justamente por lo que representan. Es siempre en una sociedad civilizada tenemos miedo de perder el control y de la violencia que puede ejercer sobre todo un hombre hacia los otros miembros. Siempre hacia la crueldad de la aristocracia, de la nobleza, de la crueldad y la maldad de aquellos que están por encima de nosotros y que nos sangran lentamente como si fuéramos ganados sin que se preocupen de nada más. Todo lo demás, que puede ser una analogía a la traición, que puede ser una analogía tal, todo lo demás de estas dos figuras o de estos dos monstruos clásicos giran alrededor de esto, de la pérdida del salvajismo y de la crueldad inherente en estas criaturas. Por eso han sido tan longevas, por eso hoy en día, aunque crean una nueva ente, ya sea, que es una representación de una enfermedad de transmisión sexual como It Follows, aunque sí es un monstruo, no es icónico, no es algo que trasciende. ¿Por qué? Porque es algo que ya hemos visto, pues, con una alegoría de transmisión de enfermedad, que puede ser tanto el hombre lobo como el vampiro. O este ente que es una representación de la psicosis, pues lo hemos visto con el hombre lobo, con esta, pues lo hemos visto con tal, o sea, agarraron o terminaron siendo inspiradas o basándose o jalando elementos de tantas cosas a lo largo de los años, ya sean una figura muy, muy clara y muy establecida, con textos que soportan la evolución de este personaje, o algo tan claro pero no, como el hombre lobo, que son, todo lo demás puede sentirse derivado de, aunque sus vampiros tengan que ver de que, es Caín el primer asesino y la marca y por eso es el vampiro, o que Vlad Tepes renunció a Dios y consumió sangre humana antes de lo que decapitaran y se convirtió en un monstruo. Todo eso simplemente son diferentes sabores del mismo helado, que es maldad, que es crueldad, que es manipulación, que es abusos. Todas esas cosas tan divertidas y que no son nada pertinentes y nada actuales. Wink, wink. El hombre lobo lo mismo es, pero ellos se pueden transformar y son ecoterroristas en contra de empresas, o este es un hombre lobo bueno que caza a los malos, o es una figura trágica que solo que se transforma involuntariamente, pero hay maneras. Todo gira alrededor de la pérdida de la civilización, la pérdida de la humanidad, que gane la violencia, que tu violencia, que la capacidad que tienes de violencia se manifieste de manera abierta, de manera tangible. Y por eso han perdurado, por eso han durado y por eso son, para mi gusto, los dos monstruos más icónicos en la historia del horror, de la literatura, de la cultura. Pero ahorita que aún tenemos tiempo, vamos a hablar de
otros dos que también se han vuelto, o más bien otros tres, que se volvieron igual de populares, que es Dr. Jekyll y Mr. Hyde, El Hombre Invisible y La Criatura de Frankenstein. ¿Qué representan, qué hablan y por qué han perdurado tanto? ¿Y por qué no han inventado nada que siga después de eso? ¿O por qué no han inventado algo que no sea tan icónico después de esto? Aunque yo diría que igual son los zombies y un poco los alienígenas, igual serían los más contemporáneos, los zombies rápidos y los alienígenas. Si nos da tiempo hablamos de eso también. El Hombre Invisible es una historia de qué pasaría si a un hombre de repente le das la oportunidad de ser impune ante lo que hace, de que nadie le crea porque no hay evidencia. Pues obviamente esta se vuelve un personaje psicótico, se vuelve un ladrón, un violador, se vuelve todos los aspectos negativos que un hombre o que una persona pueda llegar a exhibir con impunidad, se vuelve tangible. La diferencia es que aunque no tiene debilidades o fortalezas sobrenaturales como un vampiro, lo que hace al Hombre Invisible tan icónico es que es un hombre. Si lo encuentras y lo disparas, lo matas. El problema es que al mismo tiempo lo que lo hace tan terrorífico es que es solo un hombre. Es todo lo que él hace es algo que un hombre es capaz de hacer. Que a veces en la vida real hasta lo hacen sin necesidad de ser invisibles. Así que lo que lo hace terrible es ¿qué pasaría si una persona se vuelve invisible? ¿Se volvería un monstruo, un asesino, un violador? ¿O seguiría siendo una buena persona? Hay lecturas como en la película o en la historia del Hombre Invisible, que es que van perdiendo su cabeza con todo esto y se vuelven asesinos, se vuelven estas personas horribles. O hay en la muy mediocre película de Liga de los Caballeros Extraordinarios, en donde simplemente es un ladrón que en un inicio se le pareció ser maravilloso, pero luego se cuenta que no lo puede revertir, que ya no puede ser miembro de la sociedad. Así que esto lo lleva a desesperarse y a antes de que se volviera loco, que el gobierno de su majestad le diera la oportunidad de, si nos ayudas, vamos a buscar la manera de hacerte visible de nuevo. No es una figura mucho más reciente, es una figura mediana en cuanto a lo reciente, pero siempre va a ser actual porque justamente pues los crímenes en contra de las mujeres que cometen los hombres siempre van a estar, siempre son pruebas de que no necesitas ser un monstruo que se alimenta de sangre, que no necesitas tener una bestia dentro de ti buscando control, que a veces simplemente puede ser un hombre que apenas y que solo necesitan que no los vean o que no haya testigos para que cometan las atrocidades que cometen. Y luego está Jekyll y Hyde, que es un caso muy particular. Dr. Jekyll y Mr. Hyde originalmente es un accidente en laboratorio que permite que otra persona o esa otra personalidad dentro de Jekyll, esta persona reprimida y pues con ciertas tendencias, y ahorita les digo la palabra en español, y estos impulsos oscuros dentro de la persona se manifiesten físicamente, es decir, en la alta sociedad, Dr. Jekyll es un doctor muy respetado, muy bien aclimatado socialmente, sigue las reglas, es muy victoriano. Y Dr. Jekyll es feo, es chaparro, es asesino, simplemente se va a satisfacer estos impulsos e instintos oscuros de Jekyll, porque como se transforma le da un anonimato. Lo peligroso de Mr. Hyde o lo que trasciende de Mr. Hyde y del Hombre Invisible es el anonimato que presentan. La diferencia es que Dr. Jekyll en la historia original nunca nos explican cuáles son estos impulsos oscuros. Puede ir desde asesinar, desde ser Jack the Ripper, a simplemente le gusta vestirse de draga e ir a clubes a bailar cancán. Nadie sabe porque no es lo importante de la historia, no es la moraleja que quería contar la historia. Es más, cuando Jekyll mata a una persona, eso es considerado como que acabamos de cruzar una línea de la cual no nos podemos echar de regreso. O sea, y es donde se genera el rompimiento, donde Hyde mata a alguien.
Jekyll quiere entregarse y Hyde no lo permite porque somos libres, ¿por qué seguimos esto? Y Jekyll es, no, o sea, cometimos un crimen, hay que entregarnos. Así que Jekyll y Hyde originalmente podría ser leído como las dos naturalezas del hombre, la que sigue la ley o la que se quiere rebelar, y a cuál le das fuerza y a cuál le das no, y cómo esta parte malvada es fea, es algo a lo que nos tenemos que sobreimponer, que es algo que extrañamente no es natural en el hombre, esta maldad, aunque sí existe, es muy pocos los que están a flor de piel o que se rigen por esto, pero es algo que una vez estos impulsos oscuros, una vez que los empiezas a eliminar, o se pueden devorar. Así que Dr. Jekyll y Mr. Hyde extrañamente también es una historia de adicción, sobre cómo la adicción devora a la persona, porque Jekyll, después del primer golpe con la fórmula, él se sigue tomando y porque es muy liberador, es muy divertido, pero una vez que se le empieza a salir de control, él se da cuenta que él ya no puede controlar las transformaciones, que Hyde empieza a transformarse y a salir, y que cada vez hay menos Jekyll y más Hyde, y como en la novela, Hyde termina consumiendo la personalidad de Jekyll. Jekyll muere consumido por su adicción, por este lado oscuro. Así que, si el hombre invisible es el anonimato que que los hombres violentos y los hombres malos pueden utilizar como excusas para cometer crímenes horribles, Dr. Jekyll y Mr. Hyde es como una adicción te puede llevar a cometer cosas terribles, que una adicción, pues, háblenlo con un adicto recuperado. Es decir, la adicción es un monstruo. Yo no soy la persona que yo era cuando estaba adicto, la persona que necesita el hit, la persona que necesita el fix. Entonces ahí está esa trascendencia de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y luego tenemos el caso de Frankenstein, o de la criatura de Frankenstein. Que la tesis de la criatura de Frankenstein de Mary Shelley es que influye en un hombre, si nature o su nurture, es decir, si su naturaleza o su crianza. Víctor Frankenstein, el creador del monstruo, dice que es la naturaleza porque claro que el monstruo salió asesino. Yo utilicé partes de criminales, yo quité partes de cadáveres de animales y de criminales, de asesinos. Así que obviamente una vez que le di vida, su tendencia iba a ser al crimen. Aunque la novela te pinta que no, que la criatura simplemente estaba solitaria. Que la criatura, una vez que nació, Víctor, su padre, la rechazó y lo sacó y casi lo intenta matar. Y la sociedad también lo intenta matar cuando se dan cuenta que es básicamente un cadáver reanimado. Y la respuesta es, si quieren que sea malvado, déjenme ser malvado. Yo voy a forzar que me crees una esposa. Y Víctor es el que alucina una vez es que si le creo una pareja, se van a reproducir y van a conquistar al mundo. Cuando no, lo único que siempre quiso la criatura Wadán es yo quiero compañía, yo no quiero estar solo. La única muerte del libro es un accidente en donde la criatura usualmente no puede medir su fuerza y mata a esta persona, o en donde sí, donde si la mató adrede, pues el propio Víctor no se da no sale de yo sé quién lo hizo y yo fui, porque le tiene más miedo a su estatus social que a la ley. Así que por eso el meme es madurar, es darte cuenta que Frankenstein es el villano. Víctor Frankenstein es el villano porque se metió con las leyes de la naturaleza y jugó a ser Dios. Y más importante, no toma responsabilidad de sus propios actos, y esos actos han llevado a las muertes de varias personas. Y el monstruo es la criatura, porque me cuentas mató, y aunque el primero pudo haber sido por accidente, luego empezó a matar buscando adrede para destruir la vida de su creador, para destruir la vida de su padre. Así que la criatura de Frankenstein es un monstruo, y se transcienden por esta mezcla entre ciencia y magia, entre lo posible y lo imposible, entre lo plausible, lo verosímil de, claro, si el cuerpo está lo suficientemente fresco después de morir, con cierta lógica victoriana de la época, si le das cierto choque eléctrico, pues puedes reanimarlo, simplemente tiene que estar fresco y todo eso, sin contar que necesitan sangre, que el cerebro pueda funcionar, que el cerebro pueda dar que haya suficiente oxígeno. O sea, es imposible que se cree la criatura de Frankenstein, pero dentro de la historia es verosímil. Esta mezcla entre fantasía gótica y lo que conoceríamos como ciencia ficción también ayuda mucho. Y pues la idea de este monstruo, que físicamente en el libro es hermoso, o sea, es un hombre muy atractivo,
muy inteligente, este monstruo inteligente que no pidió ser lo que es, le da un aire de tragedia que la película de Boris Karloff se colgó de y nos dio, pues, al Frankenstein, la criatura de Frankenstein más conocida, de que es torpe, no es necesariamente muy inteligente y simplemente es malentendida, de que mató sin querer y eso lo llevó a su muerte, cuando él simplemente es una criatura sapiente y que no sabe qué está haciendo. Frankenstein trasciende justo porque trata de qué es lo que no, o sea, somos nuestra naturaleza o somos nuestra crianza. Y en modernos, pues yo diría, obviamente el más icónico de todos es Freddy Krueger. Yo sabía que era un zombie, pero no. Es Freddy Krueger y el zombie y el alienígena. El alienígena es el miedo a lo desconocido, es el miedo a un enemigo que no podemos entender y que sea tan superior a nosotros que nos conquiste. Es una alegoría a la colonización también. Así que obviamente eso se queda, es esa idea de que alguien nos va a esclavizar o nos va a dominar por algo que no podemos entender, que ni siquiera sabemos por qué está hablando, no sabemos por qué terminamos con este conflicto, pero el otro lado del conflicto es tan superior que nos está devorando y que no podemos ganar, o sea, nos está colonizando, nos está conquistando, nos está derrotando, es un miedo hacia la guerra, en donde dependiendo de si es pre-9/11 o post-9/11, pre-9/11 sí, nosotros podemos ganar, hooray, podemos o hacer paz con los enemigos o siempre vamos a ganar porque es nuestra tierra y nosotros vamos a defenderla y hooray. Después de 9 es no. La destrucción va a ser catastrófica y la cantidad de personas que van a morir y no sabemos si vamos a poder derrotar. Eso encapsula al alienígena como esta nueva figura, una figura más moderna en el horror, esta figura más contemporánea. Los zombies, que yo también los pondría con la invasión de la inteligencia artificial, es algo que nosotros creamos o es algo que no podemos matar. Usualmente cuando tú matas a alguien o algo tiene una habilidad y lo matas, ahí se queda. Una inteligencia artificial es un zombie tecnológico porque vive en la internet, vive en algo que no podemos agarrar con un cuchillo y apuñalarlo. No tiene un cuerpo que podamos derrotar, es algo inmortal en el sentido de que no hay nada que matar. Un zombie es algo que, aunque le devuelves los sesos, si no es eso, se van a seguir levantando. Es algo que no se cansa, es un cazador, es algo que se alimenta de nosotros. Es algo que no podemos, a diferencia de un vampiro que lo puedes matar, un hombre lobo que lo puedes matar, un zombie ya está muerto. Por naturaleza, un zombie ya está muerto. Y lo que lo hace miedo es que ataquen marabuntas. Yo diría que si el vampiro se volvió la crueldad, la maldad y la alta sociedad, el zombie fue el que agarró el honor de nosotros. Representamos el virus, representamos algo que no puedes eliminar de manera contundente a menos que, o más bien de manera tradicional a golpes o espadazos o a pistolazos, porque somos un virus, es algo que se puede esparcir, es algo que te puedes infectar. Y a diferencia del vampiro, que el canal de infección es muy obvio, a veces el zombie pues es un virus en el aire que te infecta y ya puede caer sangre en el ojo o saliva, o simplemente como en The Walking Dead, ya estás infectado. Una vez que te mueras te vas a convertir en un zombie. Tú ya estás condenado, no importa lo que hagas. Y le da esta lectura más terrible hacia el virus. Y obviamente al ser un virus busca propagarse, así que está la imagen de la marabunta, como en Guerra Mundial Z, estas marabuntas de cuerpos en las calles que chocan contra la pared y generan estas pirámides que lo pasan todo. La inteligencia artificial que salió de golpe también es el miedo de lo que nosotros creamos nos termina destruyendo. Lo que nosotros hicimos, codificamos, se da cuenta que no nos necesita y nos decide conquistar. O en un caso más terrorífico, se da cuenta de nuestras propias tendencias autodestructivas y decide que la única manera en la que nos puede cuidar o en la que puede proteger a sus creadores es esclavizándonos. Si en el Alien tiene cierto colonizador, la inteligencia artificial es 100% una analogía a la conquista o al exterminio. No es por nada que la inteligencia artificial, las imágenes que se utilizan en los futuros donde esta triunfa, no es coincidencia de que le roben mucho o se inspiren mucho en las imágenes de los campos de concentración. No es coincidencia.
La inteligencia artificial es el miedo al holocausto, es el miedo a que algo de la nada decida que ya no nos quiere o que ya no le servimos y que no solo nos quiera conquistar, si bien nos va, nos quiere eliminar. Y Freddy Krueger es, yo me atrevería a decir que es hoy por hoy el monstruo más icónico contemporáneo. Porque lo que representa no es que es un asesino ni nada por el estilo, es usualmente en tus sueños tú estás seguro, en el mundo de tus sueños tú estás en control. Aunque sí hay entes que te pueden atacar y te pueden matar mientras duermes, son amenazas externas. Freddy Krueger es qué pasa si tus propios sueños ya no son seguros, si ya es interna esta amenaza, si ya es algo que dentro de donde tú consideres que tienes el control total, hay algo donde tiene más control y que te va a matar y donde no puedes escapar. Es esta reflexión de no hay un escape de Freddy Krueger. De un vampiro puedes escaparte, puedes defenderte. De un hombre lobo también. De un zombie también. De la inteligencia artificial te puedes esconder. De los alienígenas también. Freddy Krueger, lo que lo hace tan terrorífico y tan imponente y tan icónico es que tú eventualmente vas a dormir. Ya sea porque tu cerebro dice ya no puedo más, nos desconectamos y entras en un... y te desmayas. O simplemente estás muy cansado, te gana y te duermes. Tú siempre vas a dormir. Y Freddy Krueger ataca en los sueños. Que sí, que está la analogía de que era un pederasta que abusaba de niños. Eso simplemente lo hace ser un ente todavía más malvado de lo que es yo te mato en unos sueños. Pero lo que hace a Freddy Krueger tan icónico como monstruo es justamente te ataca en tus sueños, te ataca en algo que eventualmente o que invariablemente tú vas a estar ahí. Un alienígena no sabemos si existe, está la paradoja de Fermi. Si nos llegan a contactar, igual son pacíficos, igual no. Hay... No sabemos, está la gran incertidumbre de si llegan pueden ser aliados, pueden ser enemigos, pueden ser fáciles de matar o no. El vampiro tiene muchas debilidades. A pesar de todas las fortalezas que tiene un vampiro, tiene muchas debilidades. La plata, la luz del sol, las estacas, el ajo. Dependiendo del mito, pero depende de las debilidades, pero siempre tiene debilidades. El hombre lobo tiene las balas de plata, tiene de que solo sucede una vez al mes, básicamente, cuando hay luna llena. Así que no es tan peligroso, te puedes defender, te puedes preparar. Para una inteligencia artificial, pues simplemente no creemos una inteligencia artificial que nos quiera dominar. Tratémosla bien, tratemos a los entes sapientes como lo que son sapientes y no nos van a buscar hacer un holocausto o si eso sucede, pues no vamos a poder hacer nada en contra de ellos más que pelear y defendernos. Un zombie, si es un virus, pues va a haber una cura. Si son los muertos vivientes, enciérrate en tu casa como por 3 semanas, por un mes, y los cuerpos se van a descomponer tanto que se van a desmoronar, explotar y la amenaza se acaba. La criatura de Frankenstein solo busca a uno, es una persona y el fuego la mata. El hombre invisible, si lo logras atrapar, lo puedes matar. Dr. Jekyll y Mr. Hyde es una persona, a balazos también lo matas, no importa si lo quieren hacer tipo Hulk. Si es Hulk, una vez que se convierte en Jekyll, matas a Jekyll y matas a Hyde. Siempre hay siempre se pueden derrotar. A Freddy Krueger no. Porque si lo jalas a la realidad y lo puedes matar ahí, nada te lo garantiza. Puede regresar porque vive en los sueños. Tú siempre vas a dormir y en tus sueños tú siempre vas a estar vulnerable. Y las protecciones externas no sirven dentro del mundo de los sueños. Así que siempre te va a poder atrapar. Freddy Krueger, en teoría, no tiene debilidad alguna. A menos que lo jales al mundo... real, al mundo de los despiertos. Y eso es solo... pues porque necesitan una explicación y necesitan que las Final Girls después de la primera película ganen. Porque o si no, pues... qué tan pinche horroroso y tan terrorífico es Freddy Krueger cuando se ponen a pensarlo. Y esto inició con... quería hablar de los vampiros y de los hombres lobo, pero terminé hablando de muchas cosas. Soy Diego, soy escritor, hace un calor del demonio. Esto fueron crónicas de un Debray anunciado. Tomen agüita, manténganse frescos y sean buena gente. Los veo el jueves.